Bien, muy buenas tardes, queridos docentes. En breve ya vamos a comenzar nuestra entrevista de hoy. Como habíamos prometido ayer, hoy tenemos una gran invitada a nuestro curso en neuroaprendizaje y coaching educativo. Estábamos viendo en lo que entraba la doctora Victoria de la Cruz, que es nuestra invitada de hoy, una pequeña parte de una charla o una conferencia precisamente sobre el tema del coaching educativo. Espero que algunos que entraron desde el principio la hayan visto y hayan podido, captar los principales conceptos que allí se desarrollaron con una dinámica que se hacía con profesores. Gracias a todos por haber entrado desde temprano. Sabemos que faltan algunos, pero bueno, tenemos que comenzar ya nuestra entrevista de hoy. Tenemos que comenzar felicitándolos a todos por el Día del Amor y la Amistad. Qué bueno que hoy, en el Día del Amor y la Amistad, se toman su tiempo para estar con nosotros y seguir capacitándose como parte de este curso de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales y la Universidad Nacional de Ucayali. Ya está con nosotros la doctora Victoria La Cruz. Si pudiera encender su cámara, doctora, para darle la bienvenida de manera oficial a nuestro curso. Ya también están con nosotros, en este momento hay 45 docentes en sala. Gracias a todos por llegar desde bien temprano. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ya estaba en la información del curso. La doctora Victoria La Cruz es conferencista habitual en el Congreso de la República del Perú, es coach por John Smith College, directora técnica del Instituto de Desarrollo Integral del Ser Humano, estudió psicología en la Universidad de San Martín de Porres, estudió neurofisiología del aprendizaje en UCEDA, Estados Unidos, estudió también neuropsicología aplicada en la Universidad de La Habana, estudió estrategias para la educación inclusiva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, biodecodificación, neuropsicología de la mujer. Es una autoridad en temas educativos, en temas de salud mental y qué bueno que ha accedido a nuestro llamado de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales para que pueda compartir todas sus experiencias con nosotros, sus saberes y conocimientos. Ya le estamos dando las buenas tardes, doctora Victoria. Bienvenida al curso Neuroaprendizaje y Coaching Educativo de la Escuela Superior de Capacitación para Profesionales. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado señor Eglis. Yo encantada de encontrarnos en este espacio con los maestros que están haciendo su mejor esfuerzo para potenciar sus aprendizajes y, por supuesto, reflexionar juntos. Esa es la idea, reflexionar juntos, y para eso también vamos a estar pendientes al chat para sus aportes. Los profes, aquí quiero comentarle, doctora Victoria, que ya en las clases que hemos tenido anteriormente, hacen muy buenos aportes, y esa es la idea, de que con todas esas experiencias podamos compartirla en este curso y que todos salgamos más fortalecidos y con mayor conocimiento que después se pueda revertir en nuestras aulas. Es decir, que vamos a estar al tanto. El que quiera hacerle alguna pregunta a la doctora Victoria La Cruz, voy a estar pendiente al chat, o el que también quiera hacerle una pregunta directamente a la doctora Victoria, ella seguramente va a estar encantada y abierta de darle la respuesta. Levanta la mano, simplemente levanta la mano, ahí es una opción que nos da el Zoom para poder generarla directamente a través del audio. Esperemos que sea unos minutos de mucho resultados para todos, que a lo mejor nos sirva para nuestro desarrollo profesional y desarrollar todo un mejor trabajo como docentes. Bueno, solamente les voy a pedir que en lo que no participen, entonces tengan sus micrófonos apagados. Doctora Victoria, este es un curso de neuroaprendizaje y coaching educativo. Y a mí me gustaría comenzar por ahí, precisamente. En las primeras clases hemos hablado de la relación del cerebro y el aprendizaje. Y quisiera también conocer su experiencia, su conocimiento, precisamente en cómo es esa relación, y esa relación que nos aporta a nosotros como docentes. Si nos pudiera hablar sobre este tema, relación cerebro-aprendizaje. Muy bien, por mucho tiempo hemos entendido desde la educación que el aprendizaje es un resultado y una consecuencia de diversos procesos. Pero nos hemos salteado, nos hemos pasado por alto la importancia de la intervención del cerebro. Los maestros saben bien, porque han estudiado pedagogía,
Y saben perfectamente que, por ejemplo, en materia de aprendizaje nos hemos ocupado de la memoria, nos hemos ocupado de cómo procesar los aprendizajes y hacerlos que se afirmen efectivamente en el almacén sensorial para evocarlo con corrección después. Hemos utilizado sistemas pedagógicos para hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje pudiera terminar siendo más eficiente, más efectivo y más exitoso. Pero siempre hemos pasado por alto el cerebro. Y en realidad no existe ninguno de los procesos mentales, ninguno de las habilidades del pensamiento, ninguno de las habilidades sociales podrían desarrollarse sin la intervención directa y funcional del cerebro. El cerebro es, en consecuencia, la base orgánica del pensamiento, del lenguaje, de la memoria, de la inteligencia, del conocimiento, de todos los procesos que participan en el aprendizaje. El cerebro es el personaje más importante. Entonces, hay una relación estrecha, indudablemente, sin la intervención del cerebro no ocurriría aprendizaje. Esta es, creo, una importante afirmación que hoy, felizmente, a la luz de la neurociencia, hemos descubierto tanta importancia que habíamos obviado, que no habíamos considerado para examinar los resultados en materia educativa. Doctora, y entonces indiscutiblemente es importante conocer cómo funciona el cerebro. De las funciones que tiene el cerebro para el aprendizaje, ¿cuál usted destacaría más? ¿Qué debemos tener más en cuenta nosotros los docentes en cómo funciona el cerebro? Mucho se habla de plasticidad cerebral, mucho se habla de los neurotransmisores y mucho se habla de que los hemisferios cerebrales. Si usted nos pudiera hablar sobre estos elementos que son funciones del cerebro y cómo aprende el cerebro. Ya, en realidad el cerebro no solo toma en cuenta, como bien dije, la inteligencia o el aprendizaje, sino todos los componentes que forman parte del proceso inteligente, que forman parte del aprendizaje, van a ser examinados en su momento por el cerebro. Por ejemplo, si el cerebro es el receptáculo inicial de toda la información con la cual cotejamos durante la vida. Es decir, el ser humano viene al mundo y en su primer contacto tiene una relación estrecha con la madre, y es la madre quien le aporta los primeros estímulos a través de la teta. Cuando el bebé, la relación implícita entre madre y bebé justamente se cursa a través del uso de la mama y por lo tanto de la lactancia. El bebé llora, la mamá se acerca con la teta llora, y se establece una relación, un vínculo. Ese vínculo termina siendo procesado por el bebé y el bebé entiende, dice, qué teta tan mágica, piensa que la teta es una suerte de prolongación de su cuerpo. Empieza primero a pensar de que solamente basta que tenga hambre para que aparezca la teta. Pero ¿qué ocurre más o menos a los 2 o 3 meses de nacido? Que si el médico, por ejemplo, le comentara a la madre y le dijera, sabe, a partir de este momento usted ya no puede darle la teta cada rato, sino tiene que ir espaciándole y cada 2 horas le va usted dando la teta para ir organizando mejor su cuidado alimentario. Si la mamá pues se pone de acuerdo reflexivamente con el esposo y dice, bueno, está bien, te voy a dar la teta, está bien, voy a cumplir con la recomendación del médico, del pediatra, y le hace caso. Entonces, la primera experiencia que recibe ese bebé, llora, no viene la teta. Llora más fuerte, no viene la teta. Entonces llora y llora y llora y no viene la teta. Y entonces el bebé se cansa, pues después de unos minutos se cansa de llorar y se queda calladito. Y para esto la mamá va calculando los tiempos y entonces viene y cada vez que llora le mueve la cama, le mece, le canta, le da los sonajitos, etcétera. Pero va calculando los tiempos y el bebé está calladito porque ya se cansó de llorar y de pronto llegan las 2 horas y la mamá, habiendo estado en silencio, el bebé le da la teta. ¿Cuál es ese mensaje de aprendizaje? El bebé dice, ya sé, nomás tengo que esperar un poquito y rápido me dan la teta, yo nomás tengo que esperar. Su primer aprendizaje es entonces, tolero, espero y me llega lo que yo estoy esperando.
Si ocurriese por el contrario, en cambio, con una mamá cuyo esposo es un poco intolerante, dice, no, ¿cómo te va a decir el médico que le hagas llorar a mi hijo? No, 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 tú dale la teta nomás, para eso yo te doy bastante avena, bastante cacao, bastante leche. No, 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 no hagas llorar a mi hijo, tú dale nomás, total, el médico ni te ve. Y entonces empieza que el bebé llora, teta, llora, teta, llora, teta. Y entonces el bebé dice, ah, ya sé cómo funciona el mundo. Nomás tengo que llorar fuerte, fuerte y aparece la teta. Y así va discurriendo el aprendizaje. Estos ejemplos que nos dicen que todo lo que está en contacto con nosotros va a imprimir un aprendizaje. Todo, absolutamente todo. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que comemos, imprime un aprendizaje. Y ese aprendizaje se instala en el cerebro humano a través de determinados diseños neuronales. El cerebro captura a través de diseños neuronales este aprendizaje por el nivel de repeticiones que van ocurriendo. Y ese nivel de repeticiones hacen que el cerebro adquiera una pauta y la guarde de manera tal que jerarquiza la información, la sistematiza y la guarda en el almacén sensorial. De manera que cuando necesitamos evocar, el cerebro echa mano de lo que está guardado en el sistema de memoria y de allí lo recoge. Pero, ¿qué será aquello que recoge con mayor rapidez, con mayor éxito, con mayor funcionalidad? Aquello que fue jerarquizado debidamente, ordenado debidamente, pero sobre todo aquello cuyo origen fue de alto impacto neurofuncional. ¿Qué significa eso? Aquello que fue impreso de manera neuroquímica con mucha potencia, aquello que impactó, emocionó, me conmovió, entonces yo lo guardo en una caja especial que lo primero que recuerdo al momento de evocar es eso, porque yo lo tengo bien señaladito. ¿Se da cuenta entonces cuán importante es que en el proceso de desarrollo del aprendizaje ese impacto neurofuncional del que hablaba Carla Schatz se cumple? Porque esto va a permitir nuevos diseños neuronales. Cada aprendizaje construye nuevos diseños neuronales. El cerebro, a través de la neuroplasticidad, va desarrollando múltiples conexiones y por lo tanto nuevos y múltiples caminitos para encontrar respuestas. De ahí también podemos decir la importancia de las emociones en el aprendizaje. Si hay emoción, se va a profundizar esa conexión neuronal. Totalmente, por supuesto. Justamente una de las cosas que se descubre a raíz de la intervención de la neurociencia es que el mapa cerebral, la composición neurodimensional del cerebro, se va a recomponer de manera brillante y de manera multidireccional cuando hay emoción. Cuando hay emoción, la neuroquímica del cerebro se prepara para potenciar la producción de endorfinas y la producción de dopaminas. Y eso hace que las acetilcolinas y las catecolaminas, que son sustancias que contribuyen con el proceso inteligente y el proceso de aprendizaje, van a estar en el nivel y el punto correcto de saturación. Entonces, si hay una emoción, el surco que se imprime en la organización neurofuncional va a ser un surco de alto impacto. Por lo tanto, las conexiones multisinápticas van a ser debidamente afirmadas, debidamente replicadas, debidamente entrenadas al máximo para que queden guardadas en el almacén sensorial. Porque la riqueza de los neuroquímicos que van a participar en el proceso multisináptico así lo va a permitir. Doctora, siempre me ha hecho la pregunta, y muchos docentes también a veces se hacen la pregunta, ¿qué significa en el aprendizaje ser derecho o ser zurdo, ser diestro o ser zurdo? ¿Tiene alguna significación en eso, en el aprendizaje, o es un mito de las neurociencias? En realidad no es un mito, tanto como un mito, pero tampoco es efectivamente una cosa determinante para el aprendizaje. Para todos es conocido que durante muchos años hemos creído, no hace ni 15 años atrás, todavía encontrábamos gente en los colegios que pensaban que ser un zurdo era un problema y que por lo tanto, y más atrás, 50 años atrás, encontrábamos maestros y madres que amarraban en la izquierda, la mano izquierda de los chicos para que desarrollen más la mano derecha. Y esto tiene mucho que ver con nuestra percepción
de los aprendizajes y de los éxitos académicos. Lo que pasa es que en América del Sur, por lo menos, hemos desarrollado un proceso, un modelo de aprendizaje orientado al fortalecimiento del hemisferio más bien izquierdo, en la pretensión de que el hemisferio izquierdo, que está relacionado con las matemáticas, con la geografía, con ciertos contenidos áridos, tienen más importancia que otros. Y hemos abandonado el hemisferio derecho. El hemisferio derecho que está encargado del análisis, de la comparación, de la síntesis, de la calificación, del rebote informacional, en donde el tronco cerebral tiene una tarea sumamente importante, razón por la que por lo general el hemisferio derecho, que no ha sido debidamente atendido, termina siendo como el patito feo, y por eso es que nuestros chicos pues tienen bastante ocio para pensar, para reflexionar, para razonar, porque nos hemos dedicado más a desarrollar matemática, lenguaje, geografía y etcétera, en vez de enfocarnos en los procesos y en potenciar estos procesos que harían que ese poco que entra al cerebro pueda ser debidamente aplicado. Mientras que si nos dedicamos solo a los contenidos y no alimentamos los procesos de los contenidos, probablemente lo que se quede guardado en nuestra experiencia y sea utilizada después operacionalmente, no pasa, por supuesto, en la mayor parte de casos del 5% de lo que hemos aprendido. Esa es la razón principal. Si a eso le sumamos el haber manejado una currícula segmentada, totalmente divorciada, lo que estudiaste en primero ya no es lo mismo que estudiaste en segundo, lo que estudiaste en segundo no es lo mismo que estudiaste en tercero, y pobre de ti que sea lo mismo, porque aparece el director, aparecen las mamás, diciendo, ay, pero está haciendo lo mismo que el año pasado. Y entonces se acabó la fiesta porque no intentamos buscar esa concordia, no hemos entendido porque así hemos sido educados. Ustedes, nosotros, hemos sido educados de esa manera. Entonces, todos percibimos el aprendizaje como una suma de datos. Y esto es precisamente una de las premisas completamente falsas. El aprendizaje es un proceso que es a su vez el resultado de muchos otros procesos. Procesos coexistenciales que van ocurriendo mientras ocurren las sinapsis. No hay aprendizaje si no hay sinapsis. No hay inteligencia si no hay sinapsis. No hay ninguna de las habilidades mentales si no ocurre sinapsis. Entonces, mire cuán importantes son las emociones y cuán importante es manejar ambos hemisferios cerebrales. No lo hemos hecho porque los modelos educativos han percibido las cosas de una manera segmentada. Pero es bueno decir que, por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla el segmento derecho y el hemisferio derecho controla el segmento motor izquierdo. Porque hay un problema hay una característica de decusación motora, ¿no? Y esa decusación permite que ambos hemisferios coexistan funcionalmente y sean necesarias su intervención, por eso, para el éxito del trabajo intelectual, académico, el trabajo reflexivo. Si hubiéramos empleado siempre ambos hemisferios, entonces no nos sería tan difícil reflexionar. Por ejemplo, en la universidad, el primer ciclo de la universidad, mis alumnos les pregunto siempre, para tomarles el primer examen, les pregunto, bueno, ¿ustedes quieren que tomemos este primer examen con libros, con laptop, con los cuadernos o sin ellos? Ya se imaginará usted que me contestan a grito, no, entonces con libro, con laptop, ya les digo, muy bien, traigan entonces el día de mañana su laptop, su libro, todo lo que ustedes quieran para poder hacer el examen. Y por supuesto les tomo un examen para esa eventualidad. Les tomo un examen para reflexionar, para comparar, para analizar, para sintetizar. Resultado, -8, -7, -5, -2, etc. O sea, no solo están reprobados, sino me deben puntaje. Ese es el resultado. Y ese resultado no ha cambiado durante los últimos años que vengo utilizando la estrategia. Y es más, cuando ocurre eso, les llevo los exámenes y digo, estos son los resultados, por lo tanto, anulamos y más bien vamos a tomar un examen clásico. ¿Cómo es un examen clásico? Pregunta de memoria y respuesta de memoria. ¿Qué es neuroaprendizaje? ¿Qué es sistema modal? Bueno, entonces ahí sí sacan, bueno, 15, 17, bueno, porque repasan, repiten, usando las mnemotecnias a las que estamos acostumbrados por causa de este modelo que ha terminado un poco anquilosando el uso y la intervención de nuestro hemisferio derecho
Felizmente ahora con el enfoque de competencias se hace necesaria la intervención del hemisferio derecho y vamos a tener que entrenarlo de todas maneras, porque lo curioso es que sí entrenamos, o está, la regla es que trabajamos con un enfoque por competencias, pero lo chistoso es que seguimos evaluando todavía por temática. Habría que encontrar todavía, parece ser, el Estado está buscando este puente entre la temática y el uso aplicativo de las competencias. Muy bien, la doctora está haciendo muy buenos aportes. Si tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora, por favor, pueden encender su micro o también a través del chat. Por ejemplo, aquí Amanda está preguntando, doctora maestra, disculpe, ¿cuál sería la estrategia adecuada para desarrollar a los niños zurdistas? Mi pequeña es zurda y le es difícil agarrar la cuchara, la tijera. Ella recién tiene 3 años. Bueno, si la doctora pudiera decirnos algunas estrategias, aunque ella ha hablado de potenciar ambos hemisferios cerebrales. Y después vamos a escuchar a la maestra Pilar Gallardo, que también nos va a hacer una pregunta. Doctora, en cuanto a la respuesta, Amanda, de su pequeña, ¿qué pudiera aconsejarle? Y después escuchamos a la profe Pilar Gallardo. Bueno, en cuanto a los niños tienen un repertorio de necesidades que van resolviendo conforme se ofrece la oportunidad. Si el niño necesita coger una pelota que está delante suyo, se moverá, gateará, caminará, se arrastrará para coger la pelota. Igualmente, cuando usted plantea la necesidad de que el niño coma, el niño va a comer con lo que usted le pone delante. Si le pone una cuchara, bueno, intentará con la cuchara. Si es muy pequeño, intentará con la cuchara una y otra vez, botando la comida hasta conseguir. Mi recomendación es, si es menor al año, si es menor al año, año y medio, no le pongan cuchara, sino solamente bien lavadita la mesa donde come el bebé, con sus manitas bien lavaditas, y le ponga más los comestibles que tienen, bueno, por ejemplo, choclitos sancochados, alverjitas sancochadas, garbanzos sancochados y cosas, trozos de zanahoria larguito para que lo pueda mordisquear y chupar, pedazos de verduras que pueda masticar, que ya estén cocidas o semicocidas, para que las pueda ir primero conociendo, porque el bebé tiene que conocer los sabores. Esta es otra indicación y una súplica a las mamás. Por favor, no perturben el estímulo del sabor en los niños, porque nosotros le echamos sal, le echamos pimienta, le echamos ajinomoto, le echamos a las cosas, porque nosotros, nuestra lengua, que tiene ya las papilas entrenadas para determinados estímulos, es diferente al estímulo que está percibiendo el bebé. El bebé tiene que percibir ciertos sabores, sean salados, sea amargo, sea dulce o sea agrio, tiene que percibir esos sabores. La razón principal por la que mucha gente no come verduras es porque no le damos verduras. Y la razón por la que no quieren comer con su sabor natural las cosas es porque nosotros le perturbamos el sabor original a las cosas y entonces ya no lo tiene impreso en su sistema de memoria y por lo tanto lo rechaza cuando es más grande. Y tenemos la consabida frasecita, es muy eticoso para comer, eso es cuento. El que sea eticoso no, por si acaso no viene con genes. No, es que nació genéticamente eticoso, no señor. No es que vino de sangre azul y que por lo tanto es eticoso. Esa es una explicación bastante simple que solamente nos justifica como madre. Lo que tenemos que hacer es enseñarle a comer todo. Por eso es que es bueno y todo, es decir, todo natural. No vaya a decir usted, la doctora ha dicho todo y después le doy en su biberón un poco de gaseosa. La gaseosa, el chocolate y los preservantes y todo eso está definitivamente prohibido para niños menores de 3 años. Entonces, ocupémonos de todo lo que es estímulo que viene de afuera, cuidar mucho lo que le damos al bebé y todo lo que ofrecerá en consecuencia será bueno. Si queremos que aprenda a escribir, entonces póngale un papel y una crayola o algo, pero bajo su vigilancia, porque el bebé solo se come la crayola, ¿no es cierto? Usted le da la crayola, va a rascar, va a hacer trazos libres, y esos trazos libres le va a enseñar cómo se mueve la muñeca, porque la va a sentir, va a ver cómo la muñeca se mueve, primero en círculo, después hará garabatos largos, y ya cuando vea usted que está moviendo en círculo y que achica los círculos, quiere decir que ya está aprendiendo a hacer trazos para empezar a escribir. Pero la escritura es un proceso motor de afinamiento progresivo. No es que lo ponemos en 3 años, en el aula de 3 años, y ya tiene que aprender a escribir. Y esta es una súplica a las maestras de inicial
que si tienen que defender a sus niños, aún a costa de tener que parársele al frente al director y decirle, mire, yo no le voy a enseñar a escribir porque su mano todavía hace torpes trazos. Y mientras haga torpes trazos, es difícil que la escritura ocurra. Tiene primero que aprender madurativamente a hacer afinamiento de esos trazos. Y progresivamente eso va a crecer. No porque aprenda a escribir más antes, va a ser más inteligente. Por ejemplo, porque esta ejecución motora, tiene un nivel de respuesta. El cerebelo es el organizador del movimiento motor fino. Por lo tanto, la razón por la que los trazos se van afinando es tarea del cerebelo. Pero el cerebelo de un pequeño está en maduración. No le podemos pedir perfección. Va a ir perfeccionándose conforme a los desafíos. Más importante que eso es que entienda, que escuche, que trate de entender y que le produzca esto una respuesta neuronal. Es decir, que despertemos una reacción sináptica. Eso hará su tarea. Si eso ocurre, la sinapsis solita hará que tanto el cerebelo como la corteza frontal, como la corteza prefrontal y todos los segmentos, tálamo y hipotálamo, puedan trabajar cada uno haciendo su tarea. Pero primero asegurémonos de que los estímulos entren. Entonces, si es zurda, pues qué bueno, va a tener el hemisferio, la zurda controla el segmento derecho. Es decir, si es zurda, por lo tanto va a tener muchas habilidades del área del análisis, del área de la síntesis, del arte, y eso es su predominancia. Ojo, no significa que no tenga lo demás, ¿eh? Por si acaso, esto es importante subrayar, porque he escuchado incluso a especialistas diciendo que, es que tu inteligencia es verbal, es que tu inteligencia es matemática. No, señor, eso es una total mentira. Todos tenemos predisposiciones inteligentes para todo orden de cosas. Si las entrenamos, responderán. Si no las entrenamos, pues no responderán. Se quedarán ahí esperando su turno. Y hasta llegará un momento en que se bloqueen, por supuesto, si no lo estimulamos. Muy buena aclaración esto de los hemisferios cerebrales, porque no es que hay una predominancia en el hemisferio cerebral derecho o izquierdo, pero no quiere decir que no tengas desarrollado los demás. Como usted dice, hay que entrenarlo. Por aquí tenemos a la profe Pilar, que también quiere formularle una pregunta. Profe Pilar, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes, doctora Victoria. Mi consulta es, ejemplo, yo tengo o sea, son gemelos mis hijos, pero uno de ellos es diestro y el otro es zurdo. Y como usted dice, no, el zurdo, como es, o sea, le gusta el arte, pues no, a él le gusta dibujar y todo. Pero el diestro tiene mala caligrafía, no escribe bien, escribe así, ¿no? Diferente. A cambio, el zurdo tiene buena letra. ¿Y a qué se debe eso, profesora? Justamente, como le hacía mención, el zurdo tiene mejor control del hemisferio derecho, por lo tanto, el análisis, la síntesis, la comparación, el arte, le van a ser significativos. El que es diestro tiene una relación más estrecha con el segmento izquierdo, con el hemisferio izquierdo, que tiene relación con las ciencias, con el lenguaje, con la matemática. Por lo tanto, las cuestiones más sencillas, que son operacionales, no le son afines. Y eso no significa que nunca escribirá. Yo le cuento, yo soy diestra, por ejemplo. Y en el colegio, cuando empezamos a escribir, para empezar, mi padre por error me matriculó en primer grado cuando yo tenía 5 años, y porque pensó que era, por ahí empezaban todos. Entonces mi mamá le mandó a mi papá, vaya, matricúlele a la niña, y mi papá dijo, sí, viene por primera vez, sí, por primera vez a la escuela, ya. Entonces va primero, sí. Bueno, me pusieron en primero pensando que yo estaba lista, que ya tenía la edad. Pues fue un error. Pero el tema es que se enteraron que yo tenía 5 años cuando ya estábamos casi por vencer el año después de octubre. Y le dijeron, señor, tiene que traernos la partida porque hay que presentar. Ya le trajo la partida, pero la niña tiene 5 años, va a cumplir 6. ¿Cómo es posible que lo hayamos matriculado en primero? Bueno, usted me dijo en primero, yo le dije que sí, y yo no sabía. Y hoy fue un escándalo, pero ya había aprobado el grado, no podían retroceder. Y eso fue lo que ocurrió, pero a donde voy es a lo siguiente. Como yo era pequeña, mis trazos eran torpes, porque la maduración física no camina igual que la otra maduración, no camina. La maduración motora depende de la edad cronológica.
¿Se da cuenta? Entonces, mis trazos eran muy torpes. Yo, sin embargo, yo hacía la pelea para escribir. Entonces recuerdo que las maestras decían que mi cuaderno era un campo de batalla. Mi cuaderno fue siempre un campo de batalla todos los grados de la primaria hasta por lo menos el quinto grado. Un campo de batalla, ¿por qué? Porque es pura flecha. Sigue para acá, sigue para allá, sigue para allá. Y eran pura flecha para que continuara. Y era un cuaderno bastante irregular porque yo tenía una letra bastante mala. Pero hemos entendido, estimada maestra, hemos entendido que la letra es que borra, vuelve a hacer, borra, vuelve a hacer, borra, que tiene que hacer la A redondita con su colita, que la I así con su palito y su puntito, que la P tiene que hacer así, borra, vuelve a hacer, que te salga bien. ¿Por qué torturamos a los niños con estas atingencias que son absolutamente innecesarias? El trazo, maestras, es caracterológico. El trazo tiene que ver con dos cosas. Uno, con la madurez motora que indica la edad, y dos, con el carácter. Dependiendo de la manifestación caracterológica que está, por supuesto, conteniendo el temperamento, es la letra. Si es redonda, si es angulosa, si es echada para atrás, si es echada para adelante, tiene sus características. Entonces, la letra es una expresión de algo que no tiene que ver necesariamente solo con el aprendizaje. Tiene que ver un poco más allá, que tiene que ver con esta dotación genética que traemos desde el temperamento. Por eso es que todos no escribimos igual. Podemos aprender, y el aprender va afinando ciertamente la respuesta. Ayuda, pero en los primeros grados la letra será tal cual es, y no tenemos por qué torturar a los niños para que... además, que escribir bien no es sinónimo de saber bien. Entonces, hay que tranquilizarnos, tomar el tema con mucha relajación, y efectivamente, si por ejemplo, el zurdo escribe bien, es porque su percepción probablemente es más acabada, y por lo tanto, él se esmera más en hacer el dibujo. Acuérdese que tiene una relación estrecha con el arte. Por lo tanto, dibujará las letras. Mientras que el otro, que tiene una relación más directa con resultados, porque es más pragmático, más efectista, él está buscando resultados, no le importa la letra, le importa acertar. Entonces, hay una estrecha relación con eso. Eso no significa que no pueda desarrollar lo otro. Hay que entrenar todo. Es decir, al zurdo, por ejemplo, hay que desarrollarle, por ejemplo, de manera muy agradable, clases muy amenas de matemáticas, clases muy amenas de lenguaje, por ejemplo, que alguien recite, ese tipo de cosas va a ir nutriendo sus inteligencias en ese segmento. Igual a la inversa, el diestro, que está un poco peleado precisamente con los números, hay que tener una relación más estrecha justamente con el segmento contrario, con las habilidades contrarias. Y así habilitaremos un poco precisamente las supuestas habilidades que no tiene, que sí las tiene. Potencialmente todos tenemos todas las habilidades, solo tenemos que entrenarlas, solo tenemos que darle un poquito de atención y desarrollarlas. Nada más. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, las personas que tienen inteligencia matemática, bueno, no tienen el hábito para la otra cosa. Como es exactamente, hay un estrecho vínculo, si es que nosotros hemos recibido los estímulos, pueden ustedes examinar muchos de los casos de gente vinculada a la ciencia que, sin embargo, tiene habilidades musicales, que toca instrumentos, o canta, o dibuja. ¿Por qué? Porque han entrenado. Entonces, la persona que tiene una habilitación neuromotora, esta habilitación es una posibilidad que ya está dada. Entonces, lo que hay que hacer es potenciar el otro segmento, dándole estímulos, formulando nuevos desafíos, entrenando el otro segmento para que ocurra. Pero va a ocurrir de todas maneras porque nuestro cerebro responde a un diseño perfecto y nuestro cerebro es absolutamente eficiente. Muy bien, entonces que esperamos que la profe Pilar haya quedado satisfecha con la respuesta. ¿Es así, profesora Pilar? Muchísimas gracias. Muy bien, bueno, vamos también, ya hay algunos docentes que están pidiendo la palabra para hacer sus aportes o sus consultas o sus preguntas, y también por el chat ya tenemos algunas interrogantes. Entonces vamos a escuchar a la profe Lourdes de la Red 017. Profe Lourdes, le escuchamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, doctora. Yo quisiera saber cuál es la relación de la neurociencia con la educación y la importancia que esto va a conllevar a que nuestros estudiantes puedan realizar mejor sus aprendizajes. Muy bien, muchas gracias. La neurociencia con la educación tiene ahora una gravitante participación y responsabilidad. Precisamente gracias a la neurociencia, la educación tiene que modificar sus procesos y sus procedimientos. Gracias a la neurociencia podemos entender mejor cómo actúa, cómo interviene el cerebro y por lo tanto las funciones superiores del cerebro, cómo participan en las habilidades del pensamiento. Si entendemos que los aprendizajes, que son, digamos, el leitmotiv de la educación, entonces son precisamente las habilidades del pensamiento las que se convierten en el foco de nuestra atención. Y estas habilidades del pensamiento son entendidas de manera prolija desde la neurociencia si entendemos cómo son los comportamientos cerebrales en un sentido o en otro para habilitar, potenciar, reforzar, mejorar las habilidades del pensamiento. Sí, la neurociencia nos ha permitido conocer mejor al cerebro y sus respuestas para que intervengamos de manera oportuna, correcta y eficiente en las habilidades del pensamiento. Y haciéndolo así, logramos entonces que el producto llamado aprendizaje sea un producto de mayor envergadura, de mejor éxito, de mejor performance. Eso, por lo tanto, va a darle una nueva, digamos, una nueva ruta a la educación y obligará a que la educación tome otros atajos, otros caminos, otros modelos para alcanzar que esas habilidades del pensamiento puedan lograrse. Definitivamente la neurociencia es una llave maestra que nos permite mejorar los modelos de educación que hemos tenido a lo largo de la República, que han fracasado, como todos los maestros pueden saber seguro a estas alturas, porque hacen, por ejemplo, he visto a un funcionario de hace más o menos 2 meses atrás o 3, que presentaba una matriz de casi 200 rangos para que los profesores aprendan para calificar el tema del enfoque por competencias. A mí me pareció eso terriblemente espantoso. Porque 200 rangos voy a aprender para entender qué cosa, solo tengo que relacionarme adecuadamente con eso. No tengo que aprender de memoria conceptos literales y teóricos. Eso no sirve. Si yo no me relaciono experiencialmente con eso, nada de lo que yo recoja me servirá. Y por lo tanto los resultados seguirán siendo tan magros como hasta ahora. Entonces sí es importante la neurociencia porque le da el jalón de orejas a la educación para que se rectifique en aquello que tiene que rectificarse. Muy bien, y como habíamos visto en la primera clase, las concepciones del aprendizaje de las neurociencias, cómo el aprendizaje cambia la estructura física del cerebro, cómo también diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos diferentes, cómo el cerebro es ese órgano que moldea el aprendizaje y ese aprendizaje es también desde las experiencias que tienen los estudiantes. Todo eso también lo vimos en la primera clase. Interesante la pregunta de la profesora Lourdes. Muy bien. Por acá también tenemos a la profesora Lourdes. Doctora, le agradezco por su buena disertación. Gracias. Gracias a la profesora Lourdes por sus aportes también en las clases que nos ha desarrollado. También tenemos por aquí al profesor Fran González, que ha levantado la mano, también desea hacer alguna pregunta, algún aporte, alguna consulta, doctora. Sí, buenas tardes, magíster. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Más que todo es para despejar una duda, doctora, es acerca de un mito, ¿no? Bueno, este mito, ¿no?, que es muy popular, ¿no?, que dice, pues, de que si un padre, por ejemplo, ¿no?, por decirlo así, ¿no?, es ebrio, ¿no?, el hijo, por herencia, también puede ser ebrio, ¿no?, porque lo ha heredado, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que se ha expuesto, podemos decir, por ejemplo, de que esto se debe más que todo al aprendizaje, ¿no?, de este joven, pues que también, por ejemplo, también si el padre ha sido ebrio, pues lo vemos por la calle también ebrio, que si, por ejemplo, también el padre ha sido, es por decir, con el respeto de todos los presentes, ¿no?, si ha sido algún ladrón, ¿no?,
este joven también lo vemos por ahí robando o haciendo cosas indebidas, ¿no? Entonces, esto más que todo se debe al aprendizaje, ¿no? Del cerebro que a este mito que se dice que lo ha heredado. Muchas Ya. gracias. A ver, en este particular tema tenemos que entender que es diferente. Cuando una persona imprime a través de sus conductas, es necesario entender cómo funciona, ver la personalidad para irnos dando cuenta de las diferencias. Tenemos dos condicionantes que traemos por herencia, dos condicionantes. Una se llama temperamento y es un conjunto de rasgos bioquímicos que heredamos, un poquito de mamá y un poquito de papá. Y el otro condicionante son las capacidades, que también traemos por herencia, un poquito de mamá y un poquito de papá. Esos son los condicionantes, los traemos con nosotros. Sobre ellos, en el primer caso, en el temperamento, que repito, son rasgos bioquímicos, si le añadimos al gran modificador que es la relación social, el medio social, es el gran modificador. Este imprime estímulos reforzadores, controladores sobre, en este caso, sobre el temperamento, y lo va a modificar, lo va a pulir, lo va a corregir, lo va a transformar y lo va a convertir en algo. ¿Cómo se llama ese algo? Se llama carácter. El producto de esta influencia del medio social sobre el temperamento se llama carácter. Y este carácter es una manifestación que trae consigo una facción neuroquímica, bioquímica, biofuncional, porque nace de una parte biogenética, trae de herencia un disponente. Sobre ese disponente trabajamos y tenemos un producto llamado carácter, que es el primer componente de la persona. El segundo componente es sobre las capacidades. Si tengo mi papá ingeniero, posiblemente también yo sea ingeniero. Pero ¿bastará que mi papá sea ingeniero para que yo sea ingeniero? Pues no. Será necesaria la intervención del gran modificador. El medio social, las relaciones sociales, los estímulos, todo lo que trabajamos, el aprendizaje va a influir sobre esas capacidades y van a terminar en un producto. Ojo con esto. Ese producto se llama inteligencia. Y esto echa por tierra todas las tesis que han venido durante años hablando de que la inteligencia, yo nazco con una inteligencia, mi CI es de tanto, y mi CI, hasta ahora siguen tomando exámenes de CI muchas personas. Ya, en la inteligencia, como si hubiera nacido, lo que nacemos, lo que traemos son las capacidades. Y luego convertimos a esas capacidades en inteligencias neurofuncionales. Y el carácter más la inteligencia que acabamos de formar construye la personalidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de mala conducta, estamos hablando de carácter, estamos hablando de un componente visible que observamos, que vemos, y eso imprime una influencia en mí. Ciertamente, el patrón de conductas que yo observo va a influir debidamente de tal modo que mi conducta se asemejará a esa. No es lo mismo cuando hablamos de adicciones. Cuando hablamos de adicciones, en general, hablamos de que el cerebro se ha empezado a comportar de una manera distinta. Porque ocurre que cuando hay, por ejemplo, el alcohólico que tiene, no, por obra de su ingesta alcohólica, lo que va a ocurrir es que va a modificar. Esto es importante saber, sobre todo en segmentos del Perú profundo donde el alcohol es de alto consumo. Y efectivamente el alcohol va a convertirse, va a terminar construyendo un repertorio de conductas. Pero ¿qué ocurre? La ingesta frecuente, por ejemplo, hablamos de una medida. Es importante tomar en cuenta esto que les voy dando para que ustedes puedan hacer los exámenes y evaluar, por ejemplo, a sus entornos. 12 estados de embriaguez con pérdida de la conciencia es estar en la puerta del alcoholismo. 12 estados de embriaguez con pérdida de la conciencia en un año es estar en el umbral del alcoholismo. Si hay una vez más, ya entró usted al alcoholismo y retroceder es difícil retroceder, porque de un problema adictivo es sumamente complicado retroceder. Entonces, cuando hay alcoholismo, en realidad hay un cambio morfológico. Por favor, escuche esto porque es importante. Cuando hay alcoholismo o hay consumo de tóxicos, hay cambio en el metabolismo que ocurre
a partir del comportamiento cerebral. Se cambia el metabolismo, es decir, se altera las formas comunicacionales que tienen los conductos nerviosos y por lo tanto la conexión entre el tronco cerebral y el resto del cuerpo se modifica. Se cambia la manera de sentir y de percibir las cosas, cambia el comportamiento de la corteza cerebral. Y entonces hay un cambio incluso morfológico, metabólico en el cerebro. Y esto hace que cambie también la composición neuroquímica del cerebro. Por lo tanto, en una persona con adicciones, la producción adrenalínica será superior a la del promedio de saturación. Y esto indicará una mayor producción, por tanto, de cortisol en el cerebro. Por eso es que las personas que consumen altas cantidades de tóxicos, por ejemplo, o drogas psicotrópicas, terminan asesinando o matando porque ya no pueden controlar el cortisol y está totalmente desbordado. Y cuando estas dos sustancias se desbordan, todas las otras sustancias se desorganizan y se descompensan. Unas más, otras menos, pero va a haber una descompensación neuroquímica. Entonces, sí es cierto que cuando hay un alcohólico, cuando el padre o el abuelo es alcohólico, uno de sus 5 hijos probablemente también sea alcohólico. Uno de sus hijos probablemente va a venir con esa posibilidad. Que se desarrolle es otra cosa. No siempre se desarrolla. ¿Y de qué depende que se desarrolle? Si nosotros en las escuelas les enseñáramos a los hijos a encontrar el nudo gordiano del problema y detectar si tu papá es alcohólico, entonces tendríamos los especialistas la oportunidad de decirle a los 5 hijos que tenga y a la esposa, decirle, uno de ustedes puede tener la disposición neuroquímica biofuncional para el consumo de alcohol porque tiene una predisposición adictiva. Y eso representará para la persona la necesidad de aprender ciertos repertorios saludables. Si yo sé que tengo 15 años, que si empiezo a consumir se va a desbordar mi adicción, entonces sé que no debo consumir alcohol. Si sé que estoy potencialmente preparado para ser un adicto, entonces debo evitar sustancias porque ocurren casos, yo soy tallerista en Alcohólicos Anónimos, y esta ha sido uno de los temas que hemos tratado muchísimas veces. Una de las cosas, por ejemplo, que examinábamos ahí, era cuál es la diferencia entre muchos que han venido como resultado de una ingesta de varios años de frecuencia en el consumo, y con los demás, que había por lo menos uno en los grupos donde hemos estado trabajando, por lo menos uno cuya ingesta alcohólica empezó casi un mes después de haber empezado recién a consumir. Por ejemplo, alguien me dijo, pero doctora, yo no he consumido años, solo consumí durante un mes cerca de 6 veces y me volví alcohólico. ¿Dónde cree que está la razón? En su carga familiar genética. Esta persona solo esperaba un empujoncito para desbordar su adicción. Hay otras personas que no vienen de familias adictivas, no tienen un padre alcohólico, no tienen por lo tanto la disponibilidad genética, y que los convierten en alcohólicos el consumo que le acabo de señalar, 12 estados de embriaguez con pérdida de la conciencia en un año, los convierten en alcohólicos. ¿Se da cuenta de la diferencia? Muy bien. Muy bien, profe Frank, no sé si a usted le parece oportuna la respuesta, si ha evacuado sus dudas. Sí, magíster, solamente una acotación más. Entonces, doctora, ¿podemos decir, por ejemplo, que los aprendizajes por ejemplo, en estos estudiantes se vuelve un poco más difícil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se vuelve un poco más difícil, ciertamente. De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien, por aquí también tenemos una pregunta en el chat desde hace un tiempo. Voy a darle paso a Marilyn, la profesora Marilyn, y después escuchemos al profe o la profe Leonidas, que ha levantado la mano. Dice, usted comenta que sus estudiantes universitarios obtienen mejores resultados en evaluaciones clásicas, pero no desarrollan competencias relacionadas al análisis. ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros estudiantes a ser más reflexivos y críticos aplicando los aportes de las neurociencias? Doctora, esta es la pregunta de la profe por el chat, Marilyn. Gran pregunta, profesora. Por fin alguien me pregunta qué podemos hacer para potenciar
estas posibilidades que harán que los esfuerzos que hagamos los maestros en el aula sean realmente esfuerzos nutritivos y que mejoren. Como la neurociencia nos ayuda a entender, pero no nos da procesos. La neurociencia nos ayuda a comprender los caminitos para ver cómo funciona ese mapa neurogenético, para ver cómo funciona ese diseño neuronal. Para eso nos da precisamente el diseño neuronal, nos permite entenderlo mejor al cerebro y los comportamientos cerebrales. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Usar esos conocimientos para emplear procesos, construir caminos que nos conduzcan a mejores y eficientes resultados en las diversas competencias que tenemos necesidad de desarrollar en el ser humano. Por ejemplo, la competencia para desenvolverse en sociedad, la competencia para desenvolverse en específicos terrenos. Todas las competencias que podemos desarrollar van a ser importantes. Tenemos una variedad de competencias que son importantes entrenar. Esas competencias solo van a ser desarrolladas como herramientas mientras las entrenamos. Por ejemplo, dos cosas que les puedo ir recomendando. La calistenia mental. Usted conoce qué cosa es la calistenia física, ¿no? Como cuando vamos a correr una maratón, cuando vamos a jugar un partido de fútbol, un partido de vóley, hacemos un poco de calistenia, es decir, calentamos. Vamos a hacer calentamiento un poco para que cuando yo haga el esfuerzo, pues el esfuerzo no me dañe, ¿verdad? Pues bien, una de las cosas que tenemos que hacer es calistenia mental. Y calistenia mental siempre, porque el cerebro siempre va a estar digamos, en función. El cerebro nunca toma vacaciones, ni cuando duerme, en realidad el cerebro no descansa. Una de las labores más importantes para el ser humano la hace el cerebro mientras dormimos, que cumple la función de la fase REM y el sistema MOR, donde termina el cerebro de limpiarse para que esté listo para trabajar al día siguiente. Entonces es muy importante, por eso que el cerebro esté en calistenia, calentando para poder hacer cosas. Si hablamos de calistenia mental, hablamos de cómo habilitar estos aspectos del cerebro para que el cerebro responda, razone adecuadamente, reflexione adecuadamente, compare adecuadamente, analice adecuadamente. ¿Cómo podría hacer calistenia, por ejemplo? Por ejemplo, llenando pupiletras. Llenando pupiletras hace calistenia. Jugando ajedrez hace calistenia. Llenando sudokus hace calistenia. Es muy importante llenar pupiletras, crucigramas, hacer juegos de ajedrez. El casino simple de suma y resta, el casinito también ayuda. Entonces, busquemos ejercicios que puedan hacer la calistenia mental siempre. Por otro lado, ¿cómo hacemos para que esa calistenia mental sume a un esfuerzo mayor, que le llamamos gimnasia cerebral, que son herramientas de la ingeniería del pensamiento? La gimnasia cerebral, que tiene que ver con otra área más importante, que tiene que incorporar el movimiento. ¿El movimiento de qué? El movimiento del cuerpo en relación con el cerebro. Hay ciertos movimientos de nuestro cuerpo que convocan al cerebro a determinados movimientos. Por ejemplo, la movilización de los ojos en un sentido direccional facilita determinada producción de pensamiento. El movimiento del cuerpo en función de determinada manera, por ejemplo, el movimiento de elongación para atrás, es decir, hacer lo que llamábamos antes la arañita, muchos profesores seguramente saben, voy a hacer la arañita, es decir, me voy a doblar hacia atrás. Ese movimiento de elongación es un movimiento que hace que el cerebro funcione de una manera determinada, respondiendo a un desafío. Ese mismo movimiento, pero hacia adelante, es decir, hacia adelante, ¿no? Me agacho y pongo la punta de los dedos en el piso, sin doblar las rodillas, y voy haciendo pequeños golpecitos en las piernas con los puños, y ese ejercicio es gimnasia cerebral, pero además es un ejercicio de desintoxicación. Con hacer simplemente cosas vinculadas a la calistenia mental y a la gimnasia cerebral, estamos habilitando al cerebro para que razone con eficiencia. Si el cerebro recibe cosas importantes, ofrecerá cosas importantes, pero tiene que funcionar bien. Es decir, si tenemos un cerebro poderoso como una máquina, lo que le echamos, si es bueno, esa máquina va a procesar esos elementos como materia prima y va a ofrecer resultados poderosos. Entonces, dos cosas que tenemos que hacer: la gimnasia, la calistenia, pero además tenemos que cuidar lo que entra al cerebro.
Si cuidamos que lo que entra al cerebro sea saludable, los resultados serán saludables. La reflexividad, el análisis, la reflexión, la inteligencia, la comparación, son funciones de nuestro cerebro. Dios nos ha dotado generosamente de un diseño perfecto. El cerebro sabe lo que tiene que hacer. Solo que nosotros hemos querido reemplazarlo al cerebro dándole órdenes equívocas. Pues démosle órdenes, pero correctas. Excelente, doctora. Por aquí, Stephanie, la profe Stephanie dice que quiere participar. Bueno, la vamos a escuchar, profe Stephanie, para después pasar a otras preguntas que también aparecen en el chat del Zoom. Y reitero, el que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta o también hacer algún aporte, lo puede hacer a través del audio. Vamos a estar encantados de darles esa posibilidad. Stephanie, profe Stephanie, dice que quiere participar. La escuchamos. Bueno, parece que no, ya no quiere participar. Enrique Javier, el profe Enrique Javier hace una pregunta, doctora, dice, ¿los videojuegos ayudan a la calistenia cerebral? Los videos. Sí. A ver, la calistenia mental es una producción propia, no es una producción refleja. Cuando usted juega, el sudoku, eso está produciendo, ¿correcto? Está generando productos. Mirar un video no es calistenia mental, es más bien consumo intelectual pasivo. Cuidado con eso. Y una pregunta interesante de la profe Manuela dice, ¿qué previene la calistenia? ¿Qué podemos prevenir con ese calentamiento, con esa gimnasia cerebral? ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿a dónde vamos? Que la calistenia mental hace que el cerebro esté funcionalmente mejor dotado para hacer su tarea. ¿Cuál es la tarea del cerebro? Todo lo que tiene que ordenar al cuerpo humano y a la mente. Los procesos mentales ocurren porque el cerebro trabaja bien. Si yo tomo una decisión A en vez de B, es porque mi cerebro hizo su tarea. Si mi cerebro no hace correcta su tarea, yo cometo errores. Y no es culpa de solamente mi cerebro que me guió mal, es porque yo le di materia prima incorrecta y por eso el cerebro trabaja mal. Trabaja mal porque recibió mala materia prima y porque no recibió los entrenamientos necesarios. Por eso es que toma decisiones incorrectas, por ejemplo. Entonces, hacer calistenia mental, hacer gimnasia cerebral prepara al cerebro para ofrecer mejor producto. Todo lo que hace el cerebro, que es prácticamente todo lo que hacemos en la vida, dirigido por el cerebro, no hay absolutamente ninguna acción humana que exceptúe la intervención del cerebro, no existe. Entonces, tener un cerebro apto es una de las garantías para que acertemos más y nos equivoquemos menos. A propósito de esto de los entornos virtuales, ya que el profe tocó el tema de los videojuegos, ¿cuáles son los beneficios y desventajas de los entornos virtuales para el cerebro? Teniendo en cuenta que en el último año hemos tenido que utilizar más los entornos virtuales, pero seguramente hay beneficios para el cerebro y hay algunas desventajas que quisiera que usted nos pudiera comentar, doctora. Qué bueno que me lo pregunta. Este es un tema vital. Yo lo he venido señalando en diversas entrevistas porque creo que estamos en una situación de riesgo que nadie está calibrando, entendiendo y procurando cotejar de una manera vital. Es sumamente importante, estimado Eglis, que nos demos cuenta, profesor, que esto, fíjense, el cerebro tiene, como decía yo, el cerebro está equipado por razones poderosas. El cerebro tiene una serie de potencialidades, de funciones, de roles que cumplir que son perfectos, porque está diseñado para ser perfecto. El cerebro humano, hecho por el creador, no tiene errores. El creador no se ha equivocado. No es que le faltó esto, le faltó aquello, no, nada. El cerebro es un cerebro entrenado para ofrecer respuestas perfectas. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos usando debidamente y no le damos los nutrientes necesarios, partiendo de la alimentación, no le damos de las influencias necesarias, no le dotamos de la materia prima correcta. Por eso es que, refiriéndome a este punto en particular, si por ejemplo en este tiempo virtual, en este tiempo en donde los aprendizajes para los estudiantes, para los maestros, para los trabajadores están duplicando las horas frente a la pantalla, no podemos perder de vista que el cerebro del que les hablo tiene una condición particular
en un sistema funcional que entre varios emplea de manera permanente. Se llama la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica es la capacidad funcional que tiene el cerebro para organizar un conjunto de células que se forman en el segundo preciso en que va a ingresar la sangre al cerebro. Inmediatamente se forma esta estructura, la barrera hematoencefálica, y se convierte en una especie de filtro, en una especie de tamiz, que empieza a eliminar, rechaza ciertos contenidos y permite el paso de otros contenidos. Esto de convertirse en una especie de colador que no deja pasar los tóxicos, las toxinas, y deja pasar los nutrientes. Pasan los nutrientes, pero no pasan las toxinas. Este sí, este no, este sí, este no. Esa es la barrera hematoencefálica. Y esa barrera hematoencefálica que tiene efectivamente esta condición, esta elemental característica que se llama impermeabilidad. Esta impermeabilidad, ¿qué significa? Que el cerebro es impermeable a cualquier sustancia anómala que no le conviene. Se forma, se cubre de tal manera que es como impermeable que no deja pasar. Por eso es que este sí, este no, pasan algunas cosas y otras no. Pues bien, el cerebro tiene esta capacidad, está entrenado para eso. Porque imagínense ustedes que después de haber recorrido la sangre en el cuerpo puede entrar una milésima, un poquitín de sangre tóxica. Colapsamos. Porque el cerebro no funciona así. Y aunque sea con 1 milímetro de sangre tóxica, el cerebro colapsaría. Por eso es que es tan prolijo este entrenamiento que ocurre automáticamente y de manera inmediata. Esta es una de las razones por las que yo siempre me reafirmo en mi aceptación de que somos hechos por la creación, porque esto ocurre en todos los seres humanos de la misma manera. Y ocurre automáticamente, nadie lo organiza, nadie le dice, nadie lo ordena, porque responde a un diseño de origen. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos más de 2 horas continuas frente a la pantalla? Escuchando, 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 mirando, 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 escuchando, mirando, escuchando, mirando, escuchando. Solo recibo, 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 recibo. ¿Correcto? Si estoy haciendo eso más de 2 horas continuas en un adulto y más de 1 hora y media en un joven, eso significa consumo intelectual pasivo. Y cuando entramos en consumo intelectual pasivo, por favor, esto es muy importante. Si entramos en consumo intelectual pasivo, la barrera hematoencefálica se fragiliza, se lesiona. Por lo tanto, la función de filtro ya no es tan eficiente. Y empieza, por tanto, a dejar pasar sustancias tóxicas. Y por lo tanto, es absolutamente importante darnos cuenta que esta barrera hematoencefálica es algo que hay que cuidar y proteger de manera prolijo toda la vida. Si entramos en consumo intelectual pasivo, esta barrera se va a fragilizar. Por lo tanto, va a ir ingresando subrepticiamente sustancias tóxicas al cerebro y esto va a propiciar algunos efectos multifuncionales diferentes a los que esperamos en el cerebro. Y por lo tanto, nuestro comportamiento va a ir cada vez más haciendo un comportamiento distinto, díscolo, tóxico, diferente y por lo tanto peligroso. Entonces, cuidemos mucho. Estos entornos virtuales nos han colocado en el riesgo de entrar en consumo intelectual pasivo. ¿Cómo tenemos que evitarlo? No quiere decir, entonces yo trabajo 8 horas, ¿cómo voy a hacer? Bueno, no hay problema, usted puede trabajar 8 horas, pero no corridas. Si usted es adulto, antes de cumplir los 120 minutos, que son las 2 horas, antes de cumplir usted el minuto 119, suspende, para ahí su trabajo, se prepara una infusión, se come una manzana, conversa un ratito, se recrea durante 10 minutos, puede retornar. Hay que cortar la conexión, esta conexión que está haciéndose más corto el estímulo-respuesta del cerebro. Cuando el caminito es largo, no hay problema porque no vamos a terminar el proceso adictivo. Entonces, la fragilización de la barrera hematoencefálica es menor. Por lo tanto, si usted suspende en el minuto 119, por ejemplo, y va y consume algo, se pasa 10 minutos, conversa, se mueve, hace un poco de estiramientos, qué sé yo, se mueve, regresa después y puede continuar, no hay problema. Lo mismo pueden hacer los estudiantes.
Si los estudiantes están escuchando. Por eso es importante que los maestros sepan que no hay que entrar o digamos, facilitar que los estudiantes entren en consumo intelectual pasivo. Si el estudiante ya está, esto es otro detalle importante, que hay que respetar los periodos subsunsores del cerebro. El cerebro tiene periodos subsunsores, que por desgracia el modelo educativo peruano nunca ha respetado. Esa es una de las razones por las que los estudiantes siempre están divorciados de la escuela, porque nunca respetamos sus periodos subsunsores. Es decir, ¿qué significa eso? El cerebro resiste determinada cantidad de tiempo en nivel atención-vigilia. Si usted, por ejemplo, a un chico de 10 años lo quiere sentar para que escuche 1 hora, es decir, 50 minutos de clase, de que usted hable, yo le puedo decir con absoluta firmeza que ese muchacho de 10 años, el minuto 18 ya estaba en otra, porque solo resiste 18 minutos. 18 minutos como mucho de proceso subsunsor. Es decir, 18 minutos que su cerebro está recibiendo, procesando, comparando, rebotando información del hemisferio izquierdo al derecho, rebotando 18 minutos. Pasa usted los 18 minutos, ya el chico está en otra, porque ya no le interesa, ya no le conviene, ya no lo soporta. Es la razón principal por la que los chicos, si un profesor habla y no convoca participación, el chico ya se aburre, empieza a hacer bolitas de papel y le tira a los demás, empieza a hablar con el otro, empieza a jugar con el de acá, pide permiso para el baño, se mueve, porque se está defendiendo de algo que se llama modorra. El cerebro, el torrente venoso que vuelve, se ralentiza por la incorporación de un tiempo de repetición. Si hay un tiempo de repetición, frecuencia, es semejante, la misma voz, el mismo profesor, la misma cara, el mismo salón, el mismo pizarrón durante mucho tiempo, lo mismo, va entrando en modorra. Y por lo tanto la modorra le permite abrirle la puerta al sueño. Entonces el estudiante que siente que se está aburriendo, no porque el profesor sea aburrido, sino porque la pauta es incorrecta. Entonces se defiende, por eso se para, juega, habla, comete inconductas y terminamos castigando, cuando en realidad solo es una manera de defenderse. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el consumo intelectual pasivo en estos tiempos. Ya le he añadido un detalle más que es importante considerar. Les pido encarecidamente que evitemos que los jóvenes, que nuestros estudiantes y nuestros maestros entren en consumo intelectual pasivo, sobre todo nuestros hijos allí en la computadora en la que se pasan 2 o 3 horas continuas. Por favor, tenga usted mucho cuidado con eso. El consumo intelectual pasivo fragiliza el cerebro y por lo tanto fragiliza el sistema inmunitario indudablemente. Doctora, por aquí tengo una pregunta que seguramente es de interés común de todos los docentes que estamos aquí hoy. Creo que vamos a cerrar con esta pregunta. De todas maneras, por favor, nos deja sus contactos al final para que los docentes se puedan comunicar con usted directamente para alguna consultoría, alguna capacitación, alguna consulta que quiera hacerle. Y el profe Leonidas dice, ¿cómo se puede concientizar a los estudiantes que no les gusta la lectura? Si hablamos de estudiantes de secundaria, por ejemplo. Bueno, la lectura en realidad no es una persona que lee es porque tomó la decisión, y toma la decisión de leer porque algo lo estimuló. Si en su casa nadie lee, pues ese estudiante no va a leer. Si en la escuela nadie lee, tampoco va a leer. O sea, el plan lector, que es el curso que lleva y que tiene que ver con la lectura, en realidad lucha contra estos repertorios habituales que pueden no estar vinculados a la lectura. La única manera de hacer que los estudiantes lean es leyendo. Es decir, por favor, les pido de manera encarecida, el plan lector que propone títulos con clásicos, con novelas grandes, con bestsellers, pongan ahí lecturas sencillas y cortas y de lenguaje fácil. Primero lecturas sencillas, aunque sea cualquier novelita, cualquier cuentito, que sean lecturas cortas, de lenguaje fácil, entendibles, que no respondan a contextos de Canadá, de la China, no, que respondan a contextos peruanos, que son más fáciles de comprender porque los sentimos, son cercanos a nosotros. Entonces, usemos eso. Hay muchísimo productor peruano que han hecho cuentos, y entonces propongamos en el plan lector lecturas. Por favor, hagamos de las escuelas, de los, digamos, bibliotecas virtuales itinerantes, que pueden estar allí.
díganle ustedes a los estudiantes, no dile, lee tal cosa, porque esa tal cosa para usted de repente es interesante, para el estudiante tal vez no. Dígale simplemente, ¿sabes? Busca por favor algo que te guste y lee completo. Lo lees completo. Solo está prohibido leer de matanza y de terror, nada más. Todo, y de pornografía, por supuesto. Pornografía y terror y matanza no se lee. Después todo lo demás puedes leer. Lee algo completo y luego vienes y te lo cuentas. Lo que te guste, no importa, de religión, que sea diferente a mí, de filosofía, de política, de economía, de lo que le dé la gana, de deporte, de lo que le dé la gana, pero que lea completo. Léelo completo y luego vienes y me lo cuentas. Esto es, por ejemplo, una manera de estimular la lectura. No es estimularlo, mandarlo a leer, por ejemplo, 100 años de soledad. No, para empezar va a leer 3 hojas y se va a aburrir tremendamente y no va a terminar nunca porque es un libro gigante. Pequeños cuentos. Para ese fin, los cuentos peruanos ayudan mucho. Ricardo Palma ayuda mucho. López Albújar ayuda mucho. Hay muchísimos autores que pudieran ayudarnos con cuentos cortos, novelitas cortas, que podemos sugerirle. Esta Por es mi aquí, sugerencia para eso. por ejemplo, por aquí la profe Jenny acaba de hacernos una sugerencia, el autor Félix Guamán, autor peruano. Bueno, Autor peruano, muy bien. sí, estamos ya en la recta final, doctora. No queremos abusar de su paciencia. Hay muchos aportes por aquí muy interesantes. Arquímedes también acaba de hacer un aporte. También Melissa, bueno, Gaby, por aquí también Marilyn, el profe Edgar también tiene algunas preguntas ahí en el tintero que lamentablemente no nos va a dar tiempo a todas. Pilar Gallardo también, bueno, el profe Leonidas, Enrique, bueno, son muchas las preguntas que todavía nos tendríamos, pero no podemos abusar mucho del tiempo de la doctora, que sabe que tiene un compromiso muy pronto. Y entonces queremos, doctora, que usted, si es posible, nos deje sus contactos, dónde podemos seguir su trabajo, dónde... sabemos también que está postulando al Congreso Andino. No sé si me puede rectificar. Al Parlamento Andino, perdón, al Parlamento Andino. Y Bueno, tiene... ustedes me pueden encontrar en Victoria Crecer, que es mi fanpage profesional, y ahí estamos, pueden ustedes entrar a mirar cuáles son nuestros productos. Y también pueden encontrarnos, nos podemos encontrar todos los jueves a las 5:30, hacemos programas en vivo. Hacemos los en vivo desde el Instituto Superior de Desarrollo Humano, CIDIS, que es el instituto que yo dirijo. Entonces ahí hacemos, todos los jueves tocamos un tema de desarrollo humano, vinculado al aprendizaje, al amor, en fin, a la violencia, una serie de temas vinculados al desarrollo humano en general y a los temas que nos ocupan en particular a todos los peruanos ahora. Entonces los invito a que participen ustedes todos los jueves a las 5:30. Pueden encontrarme en mis redes, Victoria La Cruz Garcés, y efectivamente estoy, bueno, candidata, no tiene nada que ver, pero ya usted lo preguntó, Sí, de modo claro. que, bueno, no tengo más remedio, no tiene que ver con el asunto, pero sí, efectivamente me invitaron a ser candidata al Parlamento Andino, que para mí en particular es un escenario ineludible y es un escenario vital para fortalecer la integración andina, porque nuestros pueblos del Andes, precisamente los pueblos como el Perú, han sido abandonados por largo tiempo, y creo que el Parlamento Andino debe ofrecer todavía muchos resultados para mejor vivir. Pero en los países de la orbe andina son Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, que se ha incorporado después del 2015, que es importante porque tenemos historia común, tenemos lenguaje común y tenemos problemas comunes. Si enfrentamos estos problemas, imagínense ustedes si el COVID, por ejemplo, hubiera sido enfrentado de manera común a través de la comunidad andina y del Parlamento andino, se hubiera podido hacer la adquisición de la vacuna en primera fila, ya hace rato estuviéramos con la vacuna aquí, porque la solicitud de una cosa tan grande y tan amplia hubiera sido prioritario, hubiéramos ahorrado tiempo y hubiéramos ahorrado dinero. Lamentablemente eso no se ha producido, la división entre nuestros países siempre nos mantienen debilitados. La fuerza está en la unidad y en la integración. Ese es un propósito que queremos lograr finiquitando, y voy a pisarle los talones a los países precisamente de la comunidad andina que en este espacio están comprometidos. Soy candidata al Parlamento Andino con el número 10 por el Frente Amplio. Esa es la invitación que he recibido y es lo que
quiero cumplir con este encargo como, por supuesto, mejor pueda, ¿no? Con la ayuda de Dios siempre es posible. Doctora, un minuto final, discúlpeme que le interrumpa y quisiera un minuto final, doctora, para que nos dé algunas recomendaciones desde su experiencia para la salud mental, ya más allá de nuestros, estudiantes, para nosotros los docentes en estos tiempos de pandemia. Claro que sí. En primer lugar, evitar el consumo intelectual pasivo. En segundo lugar, cuidar mucho de la nutrición natural, consumir mucho de manera natural, fortalecer la nutrición en el área de las verduras, las frutas, consumir quión, ajo, que eso ayuda mucho, por supuesto, ¿no? Son antiinflamatorios. Y como son antiinflamatorios, el proceso viral, este proceso viral que nos ha arrinconado producto de este ataque zoonótico, en realidad lo que ocurre al comienzo también es que lo primero que se van a enfermar son las estructuras que se inflaman. Antes de producirse el proceso infeccioso, ocurre la inflamación. Por eso que tenemos que evitar productos inflamatorios. Hay que consumir mucha manzanilla, mucha hierba luisa, consumir todos los productos que sean cola de caballo, consumir antiinflamatorios. Y en ese camino, evitar el consumo de trigo y de sus variantes. Trigo y variantes. Por ejemplo, pancito, por ejemplo, fideos, espaguetis normales, porque las pastas y las harinas refinadas tienen que ver con el trigo. Y el trigo tiene citoquinas proinflamatorias. Muchos de los productos que tienen citoquinas inflamatorias tienen omega 6, que por ahora no nos colabora. Entonces hay que consumir más bien omega 3, que son antiinflamatorios, como las algas, como los granos, como la soya. Eso hay que consumir. Probióticos ayuda mucho para resolver, se consumen y digieren a los prebióticos, entonces colabora con el proceso intestinal, que es una de las fragilidades que tenemos. Hay que cuidar la nutrición y, por favor, dos cosas más importantísimas: escuchar música, la música que nos guste, no música estridente, la música bonita, agradable, alegre, música que nos guste. Por favor, apaguen los televisores, no miren los noticieros. Hay gente que salta y hace zapping mirando todos los noticieros. No haga eso. Mire el noticiero una media horita para mantenerse informado y punto. No mire más noticiero. El resto del día escuchen música. Si no tiene para escuchar música, pues cante. Cante. ¿Por qué? Porque eso aumenta las endorfinas en el cerebro. Si las endorfinas aumentan en Encienda su micro, por favor, doctora, encienda su micro ya para las últimas recomendaciones. Estábamos hablando, ¿no me escuchó? Las últimas palabras no la escuchamos. Ay, qué pena. Nos recomendaba apagar el televisor. Correcto. Si no escuchamos música, cantamos. ¿Para qué? Para conservar la producción de endorfinas en buen nivel. Entonces cantamos. Y último, 10 veces al día sonreír. Sonríe 10 veces al día porque eso le da una orden al cerebro. Y el cerebro produce la cantidad de endorfinas. Las endorfinas indirectamente ayudan a fortalecer el sistema inmunitario. Así es que cuídense mucho, cumplan con estas recomendaciones, con todo el amor del mundo, toda mi contribución y mi cariño, para mi reconocimiento para la fuerza de los maestros, que sé que están poniendo lo suyo para hacer que esta parte de la tarea pueda ser enfrentada con éxito. Todas mis mejores energías para que continúen con bien. Muchas gracias. Gracias a la doctora Victoria Lacruz por haber estado con nosotros en esta excelente entrevista. Pudiéramos tenerla aquí muchas horas, Quisiera que los profes ahí, en reconocimiento a su trabajo, también nos dejara algunos aplausos ahí en las pantallas. También, bueno, por aquí están dejando sus parabienes. Gracias, doctora. Sus agradecimientos también. Todos los profes están dejándolo por aquí. Recuerden que el miércoles tenemos la grabación, tenemos la clase grabada en la plataforma. El viernes tendremos otra entrevista, no se la pierdan, a las 7 de la noche, otra entrevista que vamos a hablar de programación neurolingüística. Y el sábado retomamos nuestras clases en vivo a las 5 de la tarde. Así que gracias a todos, muy buenas tardes, éxitos y feliz Día del Amor y la Amistad. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos. Feliz Día del Amor y la Amistad para la doctora Victoria Lacruz, que ha estado con nosotros. Sí, díganos usted. Mi nombre no es Victoria de la Cruz, es Victoria Lacruz Garcés. Así me encuentran en las redes, Victoria Lacruz Garcés. El fanpage político sí es Victoria Lacruz, pero igual yo lo recibiré con cariño, sí. Victoria Lacruz.
¿Ya? Sigan a la Gracias. doctora Victoria La Cruz ahí en todo lo que hace en sus redes sociales. Así que apóyanla también en todos esos en vivo que hace a través de su instituto. Bueno, gracias a todos los docentes. Nos vemos el miércoles de manera grabada en la clase que está en la plataforma. El viernes en una nueva entrevista para hablar sobre la programación neurolingüística con otro invitado que vamos a tener. Y el sábado nuestra clase en vivo. Gracias a todos y muy buenas noches. Feliz fin de semana y feliz Día del Amor y la Amistad.